El legado de Juárez está más vivo que nunca. México, lo hemos dicho en otras ocasiones, ha vivido 4 grandes transformaciones a partir de su independencia. La primera transformación, la independencia de México, que representó la separación de la corona española. Hidalgo, el padre de la patria, no solamente dio el grito de independencia, elevando al máximo la palabra soberanía, sino que además elevó la palabra justicia, porque unos días después del grito de independencia abolió la esclavitud. Eso ha marcado la historia de México: la independencia, la soberanía y la lucha por la justicia social y la justicia en nuestro país. Fue larga la guerra de independencia. Llegó Morelos después de Hidalgo e hizo Los sentimientos de la nación, un texto que a la fecha sigue vigente desde aquella época, que tiene la palabra justicia como el máximo en todas y cada uno de los puntos que hablan de aquellos sentimientos del pueblo y de la nación mexicana. No fue sino hasta 1821 que se consumó la independencia, 11 años después del grito de Miguel Hidalgo y Costilla. En 1821, Iturbide se declara emperador y los independentistas de entonces, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, entre otros, dijeron: no luchamos tanto tiempo para tener una monarquía nuevamente. Derrocaron a Iturbide y fue electo Guadalupe Victoria como el primer presidente de México, y fue escrita la primera Constitución de 1824. Es decir, en la historia de México desde entonces elevamos las palabras y los sentimientos de independencia, de justicia y de democracia y de libertad. Llegó la invasión norteamericana de los Estados Unidos y nos quitó la mitad del territorio. Desde entonces, Benito Juárez García luchó por la defensa de la soberanía y de su patria. Nacido en Guelatao, indígena zapoteco, un hombre de hermosos sentimientos que cambió para siempre la historia de México. Trajo consigo la segunda transformación, una transformación que separó la Iglesia del Estado. Y tenía en la esencia estas palabras y este sentimiento: el sentimiento de justicia por el que luchó Benito Juárez desde sus primeros días de abogado por la defensa de los indígenas. Trajo consigo la palabra soberanía, independencia, la palabra libertad y la palabra democracia, porque un Estado que no hubiera separado la Iglesia del Estado no hubiera podido construir democracia. Juárez no solamente fue parte de lo que conocemos como la Constitución de 1857, sino cuando viene la Guerra de Reforma con los conservadores, Juárez se va a Veracruz y desde ahí, en vez de echarse para atrás, de decir hay guerra, decide emitir las leyes de reforma. Después conocemos la historia. Viene la invasión francesa. Juárez toma su carreta. Llevaba los bienes más preciados de la nación, los documentos de la República, la dignidad de la República y la dignidad del pueblo de México. Juárez convoca a su pueblo a no permitir que un extranjero gobernara México. Y finalmente triunfa la segunda independencia de México. Ese hombre, nacido en este lugar, en donde
respiramos, sentimos su corazón y su esencia, transformó la vida pública de México con grandes liberales que lo acompañaron. Llegó después la tercera transformación, después de una larga dictadura. Y la tercera transformación, la Revolución Mexicana, trajo consigo la palabra soberanía, porque en la Constitución de 1917 queda claro que los recursos naturales le pertenecen a la nación. Trajo consigo la justicia, la primera revolución social del siglo XX. Ya no solo los derechos individuales, las garantías individuales, los derechos humanos, sino los grandes derechos sociales que por primera vez en el mundo se establecen en una Constitución. Y trajo consigo la palabra democracia, cuando se luchó por sufragio efectivo, no reelección, y trajo la palabra libertad. Tiempo después de la revolución, de años, sí, de desarrollo económico, aunque de mucho autoritarismo, llega un periodo oscuro para la historia de México, el periodo neoliberal. Ese periodo que llevó a la pobreza a millones de mexicanos, que promovió desigualdades, que dejó la palabra democracia escondida, porque el neoliberalismo se impuso en nuestro país con 2 fraudes electorales al menos, si no es que 3. El de 1988, el del año 2006 y también el del año 2012. El neoliberalismo llegó, aunque nuestros adversarios digan lo contrario, sin democracia, con imposiciones al pueblo. No podría haber sido de otra forma, porque el pueblo de México no estuvo nunca de acuerdo con la venta de los recursos, con la privatización de las empresas. Hasta que el pueblo de México despertó después de una larga lucha y en el 2018 eligió a otro gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador habló de un pensamiento que guía la cuarta transformación, cuya esencia es la separación del poder político del poder económico. Durante todo el periodo neoliberal gobernaron unos cuantos y se gobernó para unos cuantos, hasta que llegó la cuarta transformación. Y en la esencia de la cuarta transformación está el pensamiento juarista. Cuando decimos por el bien de todos, primero los pobres, está el pensamiento juarista de justicia. Cuando decimos este gran pensamiento de Juárez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, está la cuarta transformación y está Juárez. Es decir, que todos los que gobernamos con la cuarta transformación debemos gobernar en la justa medianía, como decía Juárez, y nunca utilizar los recursos del pueblo para beneficio privado o para beneficio personal. Los recursos del pueblo son del pueblo de México. Y por supuesto, el gran pensamiento juarista que dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, que es la esencia de la cuarta transformación de la vida pública. Y ahora estamos frente a una gran transformación que se llevará a cabo el 1 de junio en nuestro país. Juárez quizá lo hubiera soñado. La elección por voto popular del Poder Judicial en nuestro país. El 1 de junio el pueblo de México elige a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo he dicho en otros foros. ¿Qué queremos para la Corte? Queremos muchos Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos la representación indígena en la Corte. Queremos la justicia. Y si se fijan en la cuarta transformación está la esencia desde la primera.
es decir, la soberanía y la independencia de México, la justicia social que durante tantos años le fue arrebatada al pueblo de México, la libertad de las mexicanas y los mexicanos y la democracia. Por eso, cuando decimos con el pueblo todo, sin el pueblo nada, está la esencia de la democracia. El pensamiento de Juárez está más vivo que nunca. Juárez está más vivo en el corazón de las mexicanas y de los mexicanos como nunca antes. Juárez es esencia de la cuarta transformación de la vida pública de México. Pero además hoy Juárez está en el corazón de las mexicanas y mexicanos cuando decimos que México es un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia de nadie, que no somos protectorado de nadie, que somos una nación independiente y que hoy más que nunca resuenan las grandes palabras de Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El pueblo de México hoy está más empoderado que nunca. La esencia de nuestro pueblo es una esencia juarista. Y la cuarta transformación, con el primer presidente de la cuarta transformación, y ahora que seguimos el legado de Juárez, el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los grandes héroes y heroínas de nuestra patria, nuestro compromiso siempre será con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es la esencia de nuestro gobierno. Por eso decimos que viva Benito Juárez García, que viva Guelatao, que viva Oaxaca, que vivan los pueblos originarios, que viva México.